y me hace muchísima ilusión compartir con vosotros este momento, este rato, porque yo empecé también, mi primer destino de cooperación en Ghana, en África, fue 2 años en un hospital de los Hermanos de San Juan de Dios. Entonces el mundo hospitalario para mí es muy familiar, muy querido, aunque sea ingeniero de trayectoria o de formación inicial. Pero me siento como en casa trabajando con personal médico y en el entorno hospitalario. Bueno, la sesión de hoy, que tendrá luego un seguimiento el día 4 de mayo, la hemos enfocado, como decía Marlene, como una reflexión e introducción a los valores humanitarios. Entonces, es una sesión para todas vosotras y vosotros, utilizaremos el femenino porque sois una mayoría aplastante, y por lo tanto, si hay cuestiones que en la presentación no quedan claras o que pueden impedir la comprensión de lo que viene a continuación, pues activáis el micrófono, levantáis la mano y lo resolvemos. Si no, en todo caso, la intención es que yo hable como 45 o 50 minutos, una cosa así, y luego tengamos pues, un espacio de preguntas, de intercambio, de contrastes. Voy a hacer una presentación ahora y compartiré el PowerPoint para guiar un poco los puntos, que luego, por supuesto, si alguien tiene interés, se le puede hacer disponible. Y la idea es que hoy avancemos hasta la parte de códigos de conducta y luego seguiremos el próximo día. Pero si vemos que el ritmo nos exige otra cosa, lo que queráis. Habéis planteado en vuestras fichas algunos interrogantes ya, algunos respecto a coordinación con otros actores, los trasfondos políticos, las repercusiones negativas de nuestras intervenciones. Esto va a salir en algunos momentos, pero siempre desde una perspectiva muy general. Luego ya la idea es que en la segunda parte entremos más en casuística. Bueno, pues agradeciéndoos de nuevo muchísimo vuestra participación y con todo mi reconocimiento a todas vosotros y el conjunto de vuestro sector, que es encomiable lo que siempre hace, pues voy a intentar compartir pantalla y ver si podemos ver la presentación. ¿Veis bien la presentación? Sí, muy bien. Vale, pues entonces si no hay ninguna clarificación previa, yo arranco. En primer lugar, ya se ha dicho, es la finalidad de esta sesión, junto con otras, es una contribución a una formación de vosotras, de vosotros, para que podáis incorporaros, sobre todo a temas de acción humanitaria. He visto que tenéis la gran mayoría mucha experiencia o es una experiencia ya desarrollada en países muy diversos. He visto Mozambique, la Casa do Gallato, que es muy familiar, Senegal también muy familiar, muchos sitios, Perú, Filipinas. En fin, la riqueza que hay entre vosotras es grande y por lo tanto podéis también dar mucho feedback y completar mucho de lo que yo diga, ¿no? Pero la idea es generar un cuerpo de conocimiento también que nos aglutine en el lenguaje, que nos permita ver las cosas pues, de una forma más compartida y por lo tanto sea más fácil trabajar. Hay como 3 objetivos para este taller y el del 4 de mayo. Conocer un poco más los valores universales que rigen la acción humanitaria, abordar en algunos retos y dilemas y cómo se pueden abordar de una forma práctica. En todo caso, el sector médico, el sector sanitario, pues es de los que está más avanzado siempre en análisis de dilemas. Y luego también compartir experiencias, ¿no? Así que con esos 3 objetivos que pueden interactuar uno sobre el otro, pues vamos al programa. Lo he dividido en 6 bloques, aunque igual vamos saltando según cómo veamos las necesidades o los intereses. Si alguien tiene alguna cosa y quiere intervenir, casi que active el micrófono porque no somos tantos. Si hubiera muchos, pues luego ya cambiaríamos la pauta, porque yo en la pantalla os veo unos cuantos nada más y entonces igual me pierdo si alguien levanta la mano. Y si no, pues Marlene seguro que nos puede dar una mano. Voy a empezar con un poco de filosofía, y esto a la gente siempre le sorprende, sobre todo cuando imparto clases en másteres humanitarios, en el de Deusto fundamentalmente y algún otro. La gente sorprende que además un ingeniero de formación, aunque haya dedicado 35 años de mi vida a la acción humanitaria, pues hable de filosofía, pero tenemos que retratarnos un poquito para entender de dónde vienen todo esto de los valores. Vamos a ver los orígenes del humanitarismo, luego quiero abordar un poco la ética de la acción humanitaria y sus valores, y aquí vamos a tener que clarificar también algunos conceptos o profundizarlos.
Y luego los códigos de conducta y códigos profesionales, que algunos conoceréis, a lo mejor otras personas pues no. Yo creo que llegaremos hasta aquí. Después abordaríamos enfoques humanitarios de trabajo, lo que son los dilemas éticos y ya ver si entre todos podemos obtener algunas conclusiones compartidas. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del humanitarismo y sus orígenes, aquí os he puesto dos imágenes. Una es de un cráneo que le asignaron el nombre de Miguelón en Atapuerca y el otro es un dibujo hecho también sobre la base de restos de una niña, Benjamina, le pusieron de nombre, y están datados como en 500.000 años, prácticamente los orígenes de la humanidad de Atapuerca. ¿Y por qué lo traigo aquí? Pues estas imágenes representan personas que fueron dependientes de otras, según los análisis que se han hecho, bien porque este hombre, el cráneo de este hombre, reflejaba que era una persona que no podía alimentarse por sí mismo y que por lo tanto era dependiente de cómo era alimentado, ya adulto. Y esta era una niña, Benjamina, a partir de los restos que reprodujeron esa imagen, que veis que tiene alguna malformación craneal, que también deducían que probablemente era una persona que era incapaz de ser autónoma y recibía ayuda de la comunidad. La acción humanitaria, y luego explicaremos un poco más cómo la hemos ido conceptualizando a lo largo de la historia, la acción humanitaria o el acto humanitario de ayudar a quien no puede valerse por sí mismo en circunstancias concretas, sean crónicas o puntuales, pues es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Este es un poco el mensaje que quería pasaros. Y bueno, en vuestro contexto, cada una de vosotras pues tendréis probablemente una experiencia y una narrativa que habéis recibido, que habéis leído de lo que es el mundo humanitario, y a veces se sitúa como demasiado cerca de nosotros, y en realidad es antiquísimo. También quería traer algunas reflexiones sobre lo que es la evolución antropológica, que vosotros sabréis muchísimo más que yo. Pero bueno, he querido subrayar 3 puntos de la evolución de lo que es el Homo sapiens, ¿no? El grupo humano al que pertenecemos, y son los que determinaron fundamentalmente su evolución, ¿no? El primero es la capacidad de cooperar, y en contraste a su vez en este tipo de yin y yang, de equilibrios, la capacidad de cooperar y la capacidad de asesinar, de eliminar todo aquello que iba en contra de sus objetivos, que le suponía una amenaza, ¿no? Esas son las características de la evolución de la especie del Homo sapiens. Otro elemento muy importante es el concepto de supervivencia, autoconciencia de identidad, la autoconciencia del valor que tiene la vida y poner la vida como un valor supremo que hay que proteger. Y el tercero es, quizás más importante, es la identidad colectivo-comunitaria y a partir de ahí la construcción de mitos y creencias que aglutinan a las sociedades. Quizá a este punto la construcción de mitos y creencias es el más importante para nuestra sesión de hoy. Porque a partir de estas creencias es donde surgen los valores. Estamos hablando de miles de años de evolución humana, ir consolidando algunas creencias, algunas tradiciones. Las religiones han jugado un papel muy importante en cómo las creencias han sido articuladas y se han creado arquitecturas de creencias y trascendencias. Y aquí pues os pongo algunas referencias, ¿no? El judaísmo, que es una de las religiones más antiguas milenarias, pues tiene algunos principios claramente humanitarios, los que hoy reconoceríamos como principios humanitarios, como la acogida al extranjero. Es un mandato que ya aparece en la ley de Moisés, reflejado en el Deuteronomio, en el Levítico. En fin, son mandatos humanitarios expresados de una forma divina en el judaísmo y claramente hoy siguen siendo vigentes, tienen miles de años y han formado parte de culturas milenarias. El budismo tiene muchos elementos, Dana y Meta, es además muy interesante porque Meta, hay organizaciones que se llaman así en el mundo asiático. Meta, la traducción al inglés es loving kindness, es como el amor, la amabilidad amorosa, el cuidado hacia los demás con amor, con cariño. Y Dana, que sería más la donación, el desprendimiento. Son principios del budismo también que identificamos claramente como parte de lo que luego vamos llamando valores humanitarios. El cristianismo tiene muchísimos elementos, en todas sus diferentes ramas que tiene el cristianismo. El buen samaritano, quizás la parábola que es más universal, más conocida, y muy interesante de analizar también desde una perspectiva humanitaria, ¿no? Cómo se da asistencia, se ponen recursos, etc.
El Islam tiene varios principios de existencia también. Uno de ellos es el de la caridad practicada sistemáticamente. Y el hinduismo lo conozco menos, pero seguramente también por reflejar a muchos principios. Lo que es importante de todo esto es decir, venimos de una tradición milenaria consolidada en culturas muy diversas, de formas muy diferentes, y que va cristalizando en algunos valores que luego la sociedad laica, moderna, postindustrial, va traduciendo en un nuevo lenguaje. El humanitarismo actual, el que vivimos hoy, pues yo creo que tiene unas características muy concretas, pero hay dos que he subrayado aquí. Una es que está muy enraizado en los llamados valores cristianos occidentales. Y esto, bueno, puede parecer que a lo mejor es un sesgo, a lo mejor desde nuestra sociedad occidental, pero se aparece reflejado en muchos temas posteriormente. No me voy a extender porque sería para hablar muchas horas, pero... Y he puesto claramente valores cristianos occidentales porque existe también una interpretación de valores cristianos originarios que tiene muy poco que ver con la forma en que se han ido traduciendo aquí, ¿no? Y es curioso también cuando se incorporan organizaciones muy grandes, muy potentes, algunas de raíces religiosas diferentes, como puede ser Islamic Relief Services, pues, bueno, subrayan muchos de los valores, pero en algunas cosas puede ser que hay interpretaciones algo diferentes. Y luego tiene un enfoque de derechos con el enfoque occidental, y eso también se traduce en aproximaciones, enfoques, que seguramente esto lo veremos el segundo día, muy concretos. Bueno, hasta aquí quería daros como unas pinceladas, porque el tiempo es breve y tampoco es cuestión de hacer de esto un gran discurso, pero unas pinceladas, es decir, el histórico de dónde emanan lo que hoy llamamos los valores humanitarios, pues es un histórico muy antiguo, con mucha raíz, y a veces que incluso está en el subconsciente, casi no somos conscientes de que estamos trabajando con esos elementos, con esos conceptos. Y yo ese humanitarismo, que viene de unas tradiciones milenarias, lo contrasto con lo que yo llamo el humanitarismo moderno. Y probablemente también estéis muy familiarizados con él, sobre todo los que hayáis estado en contacto con el movimiento de la Cruz Roja. El humanitarismo moderno, lo que tenemos que tener presente es que se basa en la guerra. Es decir, no parte de una situación de vulnerabilidad del individuo per se, o por desastres naturales, o por enfermedades o pandemias, no, parte de la guerra. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja se crea en 1863, ya tiene más de 150 años, bajo la inspiración, como sabréis muchos, de Henry Dunant, después de la batalla de Solferino. Henry Dunant era pues, comerciante y filántropo también suizo, y observó cómo eran tratados los heridos de guerra, y bueno, pues le llamó mucho la atención y le hirió profundamente moralmente, es decir, bueno, una persona, aunque sea un combatiente y aunque sea un soldado, tiene que tener unos derechos, y estos derechos hay que regularlos. Entonces, el humanitarismo moderno en realidad es como una imagen especular, como una imagen de espejo de la guerra, es decir, es la otra cara de la guerra. Y a partir de aquí tenemos los convenios de Ginebra, que constituyen el cuerpo de lo que es el derecho internacional humanitario, y que luego han tenido varios protocolos adicionales y demás, algunos pues recientes, de apenas unas décadas atrás, porque evidentemente la sofisticación y la complejidad de la guerra también ha ido subiendo, y ha habido que clarificar algunos conceptos de guerras internacionales, guerras civiles, guerras en el mar, en fin, hay varios protocolos y anejos que van clarificando esto. Los convenios de Ginebra siguen siendo una fuente fundamental para entender el derecho internacional humanitario. Y aquí solamente os pongo 4 puntitos, porque no es, el objeto de hoy no es derecho, pero no es derecho internacional humanitario, pero sí quería hablarlo porque ahora os voy a también plantear un poco las conexiones que hay. Estamos hablando de valores, de filosofías, de religiones, de tradiciones, de derecho. Todo esto está entrelazado, no son cosas totalmente desconectadas. 4 puntos fundamentales de lo que hace el derecho internacional humanitario a partir de las convenciones o los convenios de Ginebra. Primero, intenta eliminar los efectos de los conflictos armados o algunos de los conflictos armados por razones humanitarias. Marca unas normas de cómo eliminar algunos de estos efectos. Protege a las personas que no participan o que ya no toman parte en las hostilidades. Esto cada vez se respeta menos. La verdad es que hay que decir que el derecho internacional humanitario se respeta muy poco. Pero en fin, es una gran bandera y un gran escudo al que acogernos.
Y las personas que ya no participan en las hostilidades, aunque hayan sido combatientes, aunque hayan sido soldados inactivos, hay alguien que está queriendo entrar. Imagino que les das tu paso, Marlene. Pues tienen derecho a ser protegidas. Esto, dejadme que haga una pequeña reseña para luego seguir avanzando con el tema. Esto es tremendo, cómo se viola, porque lo habremos visto, lo habréis visto muchas de vosotras o vosotros, quizá nuestro trabajo humanitario internacional. A mí me ha tocado verlo muy de cerca en muchas ocasiones, cómo las comunidades campesinas, rurales, normalmente, pues son acusadas rápidamente de estar apoyando grupos armados, guerrillas, las zonas donde operan algunos grupos armados, sin entrar en juzgar si es legítimo o no la lucha armada, y por el hecho de ser las comunidades donde se está realizando este tipo de operaciones, son acusadas de formar parte, de tomar partido, de apoyar, de ser parte integrante de la logística de la guerra, y por lo tanto son represaliadas, son atacadas, son violadas. Y esto el derecho internacional humanitario claramente lo prohíbe. El derecho humanitario protege a los civiles claramente y a todas las personas que ya no toman parte en las hostilidades de un conflicto armado. El tercer punto, limita los medios y métodos de guerra, y esto además ha tenido mucho más desarrollo. Hemos visto en las últimas décadas pues, todo lo que ha sido el tema de las minas antipersona y cómo se han conseguido acuerdos para limitarlas. Aún así siguen poniéndose sin planos, siguen sin entregarse los planos una vez que se acuerdan acuerdos de paz o de cese el fuego, y es terrible ver el sufrimiento que esto provoca, y vuestro sector pues al final tiene una labor también muy importante en tema de atención a mutilados de guerra, muchos de ellos pues por gente afectada por minas antipersona o no sé cómo se dice en castellano, remnants of war, los residuos que quedan después de una guerra de armamento. Bueno, pues todo esto del derecho internacional humanitario, sus desarrollos lo ha ido limitando y tal, pero aún así pues no se respeta, ¿no? Y distingue claramente quién es un combatiente de quién no es un combatiente, porque al final la guerra es entre partes en combate, y el derecho humanitario que intenta trazar una línea muy clara. Evidentemente la guerra tiene también sus acuerdos internacionales y derecho internacional de la guerra. No me extiendo con esto, pero sí quería haceros esta pequeña reflexión para que sepáis un poco también todo el conjunto del derecho. Paso muy rápido sobre esto. Los modelos de cooperación, y alguien de vosotras planteaba en las preguntas, bueno, ¿cuál es el trasfondo político, ¿no? Al final estamos trabajando a lo mejor en una clínica, en un hospital, en una campaña de prevención, en un programa de salud primaria, lo que estéis, pero hay un trasfondo político muchas veces. Bueno, pues sí, el trasfondo político además tiene como muchas vías de entrada, Hay como digo yo, un humanitarismo moderno que está enraizado con las consecuencias, y eso genera una dinámica de cómo se interpreta lo que se puede hacer y lo que no, y quién está autorizado a entrar o no. Cruz Roja tiene un estatus muy especial, pero sabéis también que Cruz Roja está dividida en el Comité Internacional y la Federación de las Sociedades Nacionales, con papeles diferentes y estatus diferente legalmente. Hay unas huellas coloniales muy claras. Seguro que todos los que habéis estado trabajando en cada uno de los países que he visto en vuestras inscripciones, pues habéis captado cosas, desde lo que estáis en Mozambique o en Filipinas o en Senegal, pues, o en Indonesia, veis las influencias claramente, francesa, española, portuguesa, holandesa, el modelo anglosajón que es el dominante. No podemos olvidar esto. En materia de acción humanitaria, no tanto de cooperación al desarrollo, que también es muy influyente, pero en acción humanitaria el humanitarismo anglosajón y los conceptos anglosajones dominan claramente, clarísimamente. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque hay veces que si nosotros, viniendo de un modelo no anglosajón, podemos tener dificultades de captar, no por la lengua, sino por lo que el trasfondo, algunos conceptos, cuanto más las sociedades que están sujetas a esa ayuda o esa acción humanitaria que viene de fuera. Los modelos políticos marcan mucho, esto se ve claramente en algunos países. Aquí he puesto algunos, por ejemplo, que han tenido influencia de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, Mozambique, Etiopía, Cuba, pues están presentes todavía, algunos van diluyéndose poco a poco, pero están muy presentes. Y luego los modelos económicos que hay detrás. Aquí os he puesto algunas agencias, algunas las conocéis a lo mejor, otras no. Turquía tiene TİKA, que es la agencia de cooperación
más grande del mundo, o lo era hace un par de años, no sé ahora si a lo mejor entra en competencia con otras, y es impresionante. Yo he podido hacer un trabajo en Turquía, donde entrevisté a gente de TICA y ver todos los actores turcos. Es impresionante y es un modelo muy concreto. Y hay valores que ellos no suscriben y otros que sí, cuando hacen acción humanitaria. Y eso les permite una penetración en algunos países brutales. Brutales. China tiene un modelo de cooperación muy propio y también unas áreas de influencia muy claras. Estados Unidos, con su agencia USAID, que seguramente que lo habréis visto presente, muy potente, muy grande. Y por supuesto la Unión Europea con ECO. También es una agencia muy potente, grandísima, de las más grandes del mundo también, y que también arrastra pues, todo un discurso detrás, un principio de valores y los valores europeos, pero que también arrastra pues, unas formas de entender las cosas que cuando uno se deshace de su parámetro europeo, pues se da cuenta que no siempre son bien entendidas o no son bien recibidas, ¿no? Bueno, de todo esto que estoy diciendo, ¿cuáles son algunas consecuencias que podríamos ver claramente de estas diferentes concepciones? Pues primero que hay muchas partes interesadas que están interactuando y que cada una de ellas tiene sus valores, algunos explícitos y otros pues, implícitos, unos más claros y otros menos claros, pero también tienen sus propios principios, luego una pequeña diferencia entre principios y valores, que es una diferenciación mía, probablemente no la encontraréis en otros libros o en la academia, y que tiene sus intereses. Este juego entre valores, principios e intereses de cada una de las partes interesadas pues genera un caleidoscopio muy complejo a través del cual pues las imágenes se ven deformadas según a través de qué cristal estés mirando, ¿no? Y genera muchas tensiones entre los intereses y los valores, ¿eh? O sea, aparte de no solamente de la variedad que hay, sino que intereses y valores entran en choque en muchas ocasiones porque cada uno de los actores implicados pues tiene valores pero tiene intereses. Y ahí los valores y los intereses no siempre van en la misma línea. Y hay veces que se confunden. Es curioso que el sector humanitario habla mucho de los valores humanitarios, habla muy poco de los intereses que hay detrás de ellos. Y hay que reconocerlos. Todos, como personas individuales y como colectivos, tenemos intereses, además de valores. Otra cosa es que seamos capaces de diferenciar cuáles son los legítimos y los que son ilegítimos o interesados, ¿no? Interesados egoísticamente. Genera tensión entre lo que se llama un humanismo muy pragmático y un humanitarismo basado en principios. Esto requeriría un desarrollo más largo, pero digamos que habría como un humanitarismo que es el hagamos lo que tenemos que hacer y punto, y otro que es, bueno, hagámoslos con una serie de principios y vayamos contrastando si estos principios, estos valores, pues están todos trabajando de una forma armónica o nos generan tensiones. Y otra de las consecuencias es que en muchas ocasiones la población receptora, por llamarlo de alguna manera, o la población sujeto de esta acción humanitaria, sus valores y sus prioridades acaban siendo ignoradas. ¿Por qué? Porque incluso en la forma que yo he venido hablando hasta ahora, hablo como de valores, intereses, filosofías, formas de actuar de alguien que está trabajando en otra comunidad, que viene de fuera. Y entonces la población a veces se pregunta qué valores tiene. No solamente qué cultura, digamos, en la superficie, la cultura de cómo habitan, de cómo se estructuran las familias, de cómo establecen las relaciones sociales, de cuáles son los ritos, de cuáles son las prácticas. No. Los valores profundos que hay detrás de todo eso, ¿cómo se tienen en cuenta? ¿Y cuáles son sus prioridades en una crisis humanitaria? Pues en muchas ocasiones lleva a ignorarlo, porque ya el caleidoscopio, como decía, de actores y de intereses y valores es tan amplio y tan complejo que esto casi se ve como un problema más que como el punto de arranque, ¿no? Y entonces a veces son percibidos, pues eso, como un actor pasivo, ¿no? Todo esto nos lleva a que hay varias éticas, y ahora entraré un poco en el concepto de la ética, ¿no? Que están interactuando y a veces se contradicen entre sí. Y que nos generan una gran complejidad para lograr un consenso sobre lo que podría ser una ética universal. Este es un gran tema que luego voy a hacer un par de referencias, porque hay muchas personas que se aproximan al mundo de la acción humanitaria pensando que existe una ética universal incuestionable. Y hay muchas personas que entran con un escepticismo enorme diciendo, no, esto es imposible, porque somos tan variados y tan diferentes, y además el respeto a la diversidad es una cosa que la tenemos muy clara,
no existe una ética universal. Las dos posiciones nos van a generar problemas bastante serios de trabajo, de conceptualización. Por lo tanto, es importante reflexionar en el espacio de hoy de 1 hora y poco, pues va a ser difícil, pero bueno, yo os voy a dejar elementos también para que lo podáis reflexionar. Bien, esto volvería un poco sobre lo de antes. Mira, os quiero presentar este pequeño gráfico. Os he empezado a hablar al principio de cómo el ser humano, desde sus orígenes, fue evolucionando y creando mitos y creencias colectivos. Bueno, esos mitos y creencias van consolidándose, van cristalizándose en filosofías que ya articulan las diferentes creencias, se preguntan el sentido de las cosas, el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Y de esa filosofía emergen lo que son éticas, que ahora pues hablaré un poco más de ello, que ya preguntan cosas más específicas del bien y el mal. Y esa ética se va traduciendo en valores y de los valores también salen normas. Aquí a la derecha he puesto la ley, porque la norma al final se traduce en leyes o no, o en códigos, ahora vamos a ver. Y todo esto, los valores y las normas, están controlando el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de las personas. Es decir, los valores que declaramos, en la acción humanitaria en este caso, no es una cosa que alguien organizó un simposio, como si nos juntásemos hoy y dijésemos, estos son los 10 valores que tenemos que respetar, o estas son las 10 normas que tenemos que respetar. No, proviene de todo un proceso acumulativo bastante grande y al final lo que regulan es la base, el comportamiento, de cómo se comportan los trabajadores humanitarios. Por eso cuando vemos escándalos de abusos sexuales por parte de trabajadores humanitarios, de corrupción en organizaciones humanitarias, de injerencias, la gente se escandaliza mucho porque y es lógico, porque se supone que los humanitarios estamos representando un conjunto de valores a los que nos hemos comprometido y que reflejan valores de sociedades que de alguna manera nos han dado un mandato de actuar. Esta gráfica, que iba como destilando cosas y le damos la vuelta, nos quedaría como un iceberg, ¿no? Un iceberg en el que lo que vemos por arriba, encima del agua, esta línea que pinta aquí como si fuera el agua, la superficie del agua, pues vemos el comportamiento, cómo actúa la gente, cómo actúa un trabajador humanitario, cómo cuando yo o cualquiera de vosotras está trabajando en terreno, pues se comportan, cómo se relaciona con las personas, qué trato pues, respetuoso tiene hacia las culturas o no, si escucha o no escucha. Entonces eso se va a ir observando, eso es lo que se ve. Y también se conocen y se ven claramente las normas, porque las organizaciones las dictarán, las publicarán, las harán visibles y demás. Y habrá normas que serán incluso ley, antes hablábamos del derecho internacional humanitario, pero también las leyes nacionales de cada uno de los países, y otras que estarán recogidas en códigos de conducta, que es de lo que más hablamos, ¿no? Cómo yo me tengo que comportar. Mi comportamiento, mi conducta está codificado. Muchos de estos códigos pues son como de obligado cumplimiento, pero en el fondo a veces no tienen sistemas de control, con lo cual es autocontrol, y cuando una cosa es autocontrol, pues depende de la voluntad de cada uno, ¿no? Y entonces aquí también tenemos a veces un gap, ¿eh? Cuando un código de conducta, hasta dónde llega el control de la obligatoriedad y hasta dónde es recomendación. Debajo del agua, de la superficie del agua, tendríamos que empezar a bucear y a bucear hacia nosotros mismos para decir, verdaderamente, ¿qué valores tengo yo humanitarios que me hagan adherirme a estas normas? Porque yo creo que a nadie, desde luego a mí no me gusta que nadie me imponga normas ni me obligan a comportamientos que no reflejen cosas en las que yo crea. Y evidentemente hay cosas pues, que tenemos que hacer, porque nos dicen que si pone prohibido circular por aquí, pues no podemos circular porque si no seremos penalizados. Pero en general, digamos, en temas tan importantes como nuestra dedicación humanitaria, en realidad solamente vamos a abrazar plenamente normas y códigos de conducta que reflejen nuestros valores, que reflejen una ética, que reflejen una filosofía de vida y que al final estén enraizados en nuestras creencias o incluso en nuestros mitos, ¿no? Las cosas aquellas que profundamente creemos o fuimos educados y quizá a lo mejor nunca nos hemos parado a reflexionar en profundidad, ¿no? Aquí es donde yo quiero ir un poco más al fondo, porque todo esto lo vais a ver en cualquier lado. Entonces yo os puedo largar aquí, mirad, el código de conducta dice esto, que lo veremos luego, pero me gustaría que
fuera un momento de reflexión, decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Y por qué? ¿Y qué genera contradicciones o no me genera? Una pequeñísima pausa para ver si alguien tiene alguna inquietud gorda o alguien se encuentra muy incómodo, porque lo que no quisiera es soltaros un rollo que no os vaya. Y entiendo que habrá gente que le guste más o menos, o que le sea más útil o menos, pero bueno, sobre todo que no haya gente descolgada o que se sienta, pero bueno, ¿esto de qué va? ¿Estáis más o menos bien? ¿O hay alguien que tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario antes de seguir? Digo nada, entiendo que estáis bien o dormidos, que también es estar bastante bien. Bueno. No, Pues, contesta alguna en el chat que todo bien. Vale. Vale, pues te agradezco que mires todo el chat porque si no, yo si voy a los chats y tal me despisto un poco. Gracias. Bueno, la ética. He dicho que hablaríamos un poco más, porque ahora estamos ya empezando a bucear un poquito aquí, como decíamos, ¿no? Vamos a empezar a bucear un poquillo. Y la ética es el punto clave a partir del cual emanan los valores. Bueno, pues decir dos cosillas muy rápidas de la ética. Es parte de la filosofía y por lo tanto es una búsqueda de sabiduría, que es la palabra griega, ¿no? El amor hacia la sabiduría, y por lo tanto no es una ciencia cerrada. Y a nosotros nos va a generar muchos interrogantes. Por eso yo siempre digo a los estudiantes de los másteres, cuando les hablo de ética humanitaria, bueno, ojalá os queden más interrogantes que respuestas. Pues aquí es un poco lo mismo. Ojalá que salgamos con unas inquietudes de búsqueda. Es decir, quiero saber más, quiero profundizar un poco más sobre esto, porque esto no es el código, a veces se dice código ético, muchas veces nos dan códigos de conducta, no éticos, porque la ética es difícilmente codificable, porque es más preguntas que respuestas. Y se hace dos preguntas fundamentales la ética. Una, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? ¿O qué es lo bueno y lo malo en cada una de mis circunstancias concretas? Lo malo sería más específico de cada circunstancia. Y la pregunta del bien y el mal es más genérica. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Cuando me confronto con el bien y con el mal, ¿estoy haciendo el bien? ¿Estoy haciendo el mal? Había una pregunta también de alguna de vosotras que preguntaba esto. ¿Y cuáles son los efectos dañinos, ¿no? ¿Cuál es el mal que genera hacer el bien? Una pregunta filosófica compleja, pero muy común. Nos lo hacemos muchas veces, ¿no? Y claro, lo que no vale es responder con la clásica retahíla de, bueno, efectos colaterales. Bueno, ya, pero podemos ir un poquito más allá. Y luego la otra gran pregunta es cómo me posiciono yo ante el bien y ante los otros respecto al bien. Es decir, mi relación con los demás. No es solamente una filosofía de yo cómo me ubico y yo tengo mi certeza, mi absoluta verdad y hago abstracción de los demás. No, la ética nos va a preguntar cómo nos relacionamos con los demás. Esto es un tema muy largo, solamente voy a dar el titular, digamos. Tenemos que tener en cuenta que hay dos escuelas éticas muy importantes. Hay alguna más, pero estas son las fundamentales. Una, la deontológica, que se guía por una serie de principios, y lo que tenemos que hacer es adherirnos a esos principios siempre en nuestra actuación. Y la ética consecuencialista, que fundamentalmente lo que hace es mirar las consecuencias de nuestros actos. Se hace la pregunta más al final: si hago esto, ¿qué consecuencias tiene? Y las consecuencias serán buenas o malas. No tanto de si yo hago lo que creo que es bueno de entrada, porque sanar al enfermo, porque socorrer al herido, porque rescatar al náufrago es bueno, eso sería muy deontológico. El consecuencialista se preguntará: ¿y qué consecuencias tiene esto? Y a partir de ahí mi juicio de valor, de bueno o malo. Bueno, aquí veis un tablero de ajedrez que tiene una serie de granitos de arroz o de trigo. Los que no conozcáis la historia de la invención del ajedrez, os recomiendo que la leáis. Lo que quiero reflejar con esta imagen es que la ética consecuencialista puede llegar a ser lo que se dice especulativa, es decir, generar una proyección de escenarios que se van multiplicando, como en este tablero de ajedrez que se multiplica por 2 cada vez que se avanza en una casilla, que fue lo que dice la leyenda de quien inventó el ajedrez, que pidió al emperador que le diera un grano de trigo por cada... y que lo multiplicara por 2 cada vez que pasase de una casilla del tablero que él había inventado, y se dieron cuenta que no había trigo suficiente en todo el imperio para pagar al inventor del ajedrez. Cuando hacemos éticas consecuencialistas, uno de los riesgos es entrar en especulaciones. Es decir, ¿y si hago esto, qué pasará? Pues esto, lo otro. ¿Y si hago ello, aquello, lo otro, aquello, lo otro, aquello, lo otro? Y evoluciona de una forma exponencial tan grande que podemos llegar a perder. ¿Sí? Os lo quería reflejar aquí, pero no quiero entretener. Podemos hablar luego si tenéis interés o curiosidad de esto. La universalidad de la ética. Bueno, me preguntaba antes,
existe un ethos, existe una ética común para toda la humanidad. Y si es así, ¿cuáles serían esos valores? Fijaros, es una pregunta fundamental. Hoy yo os la voy a dejar planteada y voy a deciros 4 cosas y vosotros la reflexionáis, ¿no? Pero, claro, siempre decimos la acción humanitaria es universal y de hecho cuando nos presentamos y se ve el panel de todas vosotras, todos vosotros y vuestras fichas y yo me presento también, pues una de las cosas bonitas es, mira, yo he estado en Filipinas, yo he estado en Senegal, yo he estado en Mauritania, yo he estado en el Chad, yo he viajado al Perú, estuve en El Salvador, conozco la India, Indonesia, esa sensación de universalidad, ¿no? Porque nuestro mandato, y luego hablaré de esta palabra concreta, el mandato humanitario, es universal. Pero decir, no, cuidado, en Perú no aplica el mandato humanitario, no, en Mali no se lleva esto. Lo declaramos con cierta facilidad, pero luego también declaramos, no, cada cultura es diferente, tiene sus valores, tal. Entonces, la pregunta es, ¿existe o no? Y si no existe, ¿cómo podemos ir nosotros o pretender ir a ayudar, a colaborar en lugares donde no hay espacio en común? Aquí he reflejado esos círculos que se van solapando y es un poco como yo lo veo. Yo creo que hay éticas muy específicas de cada cultura, de cada sociedad, y luego hay puntos donde se van encontrando y hay espacios, como señalo aquí en el centro, de solape donde estaría el núcleo, el meollo, la almendra de la ética universal. Y descubrir ese meollo, esa almendra de la ética universal es bastante complejo. No es sencillo y hay que hacer un esfuerzo muy grande. Sigo avanzando. Voy un poco rápido porque yo sé que cada cosa de estas pues, tiene su enjundia, ¿no? Pero vamos a ir avanzando y luego ya podremos volver o lo dejamos para otro día. Claro, ya hasta ahora he dado por hecho una serie de cosas. He ido hablando, he hablado de la acción humanitaria. En algún momento, si habéis estado muy atentos a cómo usaban las palabras, he dicho el acto humanitario, no la acción humanitaria. Y lo digo con toda intención. Porque claro, alguien puede plantear, bueno, pero Fernando, ¿cuál es el concepto de acción humanitaria? ¿Cómo lo entendéis? Y fijaros que es muy curioso que pues es gente que lleva muchos años trabajando en acción humanitaria o gente que tiene su máster y no sé qué en acción humanitaria y dices, dame una definición y les cuesta mucho darla, ¿no? Esta es la definición que yo he elaborado tratando de combinar los elementos básicos con la simplificación, no hacer 20 folios para definir lo que es la acción humanitaria, ¿no? Y yo lo defino así, y sé que se puede definir de otras maneras, pero bueno, yo os lo quiero ofrecer a vosotros para vuestra reflexión. La acción humanitaria es un conjunto organizado de acciones que están orientadas a proteger, ayudar y asistir, por lo que comentábamos antes, a personas que están en extrema aflicción o necesidad. Y este conjunto de acciones organizadas están basadas en determinados valores éticos y actitudes. Voy rápido, pero subrayar los 3 niveles que he marcado aquí intencionadamente en la pantalla. Uno es, empezando de abajo arriba, valores éticos y actitudes, los fundamentos. Es decir, la acción humanitaria tiene un fundamento. No es solamente hacer cosas, es hacerlas por un porqué. Abajo de la definición he puesto el porqué. Porque creemos en algo, en unos valores, porque tenemos unas actitudes, un comportamiento determinado, y eso nos da una razón de ser y de actuar. ¿A quién nos dirigimos? Bueno, pues las personas que dependen de otros en un momento determinado, puede ser puntual o no, pero que dependen de esa situación extrema de necesidad. ¿Qué hacemos? O sea, en el segundo nivel está el quién, un poco más arriba, ¿qué hacemos? El qué, proteger, ayudar, asistir, y arriba del todo el cómo. Es decir, va de quizá lo menos importante, lo más operativo, a lo más filosófico. Tiene que ser organizado y esto, bueno, pues abre las puertas de todos los módulos de gestión de management, que a mí me gusta siempre empezarlos también con la definición de qué es y empezar por estas cosas, ¿no? No estamos hablando del acto humanitario, que podía ser lo que reflejamos al principio cuando hablábamos de Miguelón y Benjamina, que son sujetos de actos humanitarios, o el buen samaritario, que tiene un acto humanitario concreto, puntual. Cualquier persona es un actor humanitario, cualquier persona puede ser sujeto de la acción humanitaria. Pero la acción humanitaria, como la entendemos hoy como concepto más amplio, tiene que estar organizado, tiene un propósito claro, tiene un objetivo de personas claro y tiene unos fundamentos claros. Y estos son los que estamos tratando de abordar en el día de hoy. Y esto es lo que engloba la acción humanitaria: salvar vidas, proteger la dignidad humana, importantísimo, satisfacer necesidades básicas, aliviar el sufrimiento, proteger derechos humanos, prevenir y reducir
riesgos futuros. Fijaros que es importante tener el paquete completo porque hay enfoques humanitarios, que los enfoques los veremos el próximo día, en que satisfacer las necesidades básicas es casi la línea principal, ¿no? Yo siempre digo, y algunos de vosotros a lo mejor que me habéis oído alguna vez más ya lo sabéis, ¿no? Las necesidades básicas también las sabemos con el ganado. Los pastores también cuidan de las ovejas a nivel sanitario y a nivel de saneamiento, y a nivel de alimentación y de agua. Entonces, eso es un nivel, pero el concepto de dignidad humana es mucho más amplio y más complejo. El sufrimiento humano en todas sus dimensiones, incluidas, por supuesto, el sufrimiento psicológico, no solamente el físico, los derechos humanos, las vulnerabilidades a futuro, cómo las reducimos y reducimos los riesgos que implican. Todo esto es un paquete de la acción humanitaria, no es la estricta emergencia de salvar vidas y recomponer físicamente los cuerpos humanos, ¿no? Bueno, avanzo. Lo voy a saltar. Aquí os voy a presentar un esquema, que es la primera vez que lo he elaborado así, porque pensando en vosotros estuve reorganizando algunas ideas y he hecho como 3 grupos. El primer grupo es lo que yo llamo valores humanitarios esenciales. Y estos son los que probablemente vais a encontrar, y ahora vamos a ver con un poco más de detalle, en casi todos los documentos que hablen de valores humanitarios. El segundo grupo, ahora vamos a ver cada uno de ellos, es lo que yo llamo valores nucleares. Y esto lo vais a encontrar muchísimo menos en los documentos académicos, digamos, humanitarios. Y el tercer grupo lo vais a volver a encontrar mucho, o sea, el primero y el tercero son los que más aparecen, es lo que yo llamo principios instrumentales. Se puede debatir dónde están algunas líneas, ¿eh? Esto no es tampoco una líneas muy fijas, pero yo creo que sí hay categorías. Dejadme que os haga una referencia sobre esto, y yo creo, Marlene, que voy a avanzar un poco más, igual paro para ver cómo está el foro, y aunque vayamos más atrasados, tenemos todavía otro día, podremos seguir, ¿eh? Bueno, los valores humanitarios esenciales, aquí he señalado 4, que son los estándares, los grandes, ¿no? Hoy estaba leyendo un informe que se ha hecho en Nigeria y el otro país, ¿cuál era? No sé si era Chad. Nigeria era uno de ellos. Y hablaban con diferentes actores cuáles eran sus valores humanitarios que reconocían espontáneamente, y efectivamente la gente menciona claramente estos 4, que son los 4 más prominentes, más clásicos, más además enraizados desde Cruz Roja. Luego vamos a ver algo de los valores de Cruz Roja. Y veremos estos 4 valores, los vamos a ver uno por uno. Humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. Sí deciros que el principio, el valor de neutralidad, se suele pasar de puntillas, porque es el más controvertido de todos, el más difícil de asegurar y el que a veces nos genera una sensación no ya de neutralidad, sino, como diría, de anulación de identidad. Es decir, ser neutro como persona es casi imposible, desde luego, pero como entidad es altamente complejo también, porque las entidades tienen personalidad también. Y entonces el principio de neutralidad, que es importantísimo, a veces se magnifica como si fuera una cosa excelsa y divina, y como casi todas las cosas divinas no se tocan, se adoran, pero no se tocan, ni se cuestionan. Y en cuanto se abren un poco el principio de neutralidad o el valor de neutralidad, nos encontramos con un mundo muy complejo. Entonces, os alerto ya que el valor de la neutralidad es un valor altamente complejo, trabajado muy ambiguamente en muchos documentos y sobre el que muchas veces se pasa de puntillas para no entrar en problemas. El de humanidad, imparcialidad, independencia son mucho más claros, más contundentes y fáciles de definir. El segundo bloque, valores nucleares, a mí es el que más me atrae y con los años pues cada vez le doy más importancia. He puesto algunos: la dignidad humana, la compasión por los otros, la humildad, la empatía, la solidaridad, la justicia, la paz. Son valores que los pongo nucleares porque sí que arrancan, además son nucleares y personales. Es decir, una organización a lo mejor como organización no es compasiva o no es empática,
porque son cosas que pertenecen al ser humano, la empatía, la compasión, la humildad. Pueden ser imparciales, pueden ser independientes en sus posiciones, en sus statements, pero todos estos valores nucleares de los que arranca son además, si os fijáis, los que ligan mejor con esa historia de la evolución humana que os presentaba yo, ¿no? Y con esas culturas, ¿no?, que dicen, bueno, pues sé compasivo, ten empatía, sé solidario, acoge. Esos valores nucleares, a veces las organizaciones los trabajan casi como, bueno, esperamos que la gente tenga algunos valores, pero no los vamos a meter en su vida. Yo creo que son nucleares. Y algunos creo que se han malinterpretado, ¿eh? La compasión se ha malinterpretado. En el fondo la compasión y la empatía pues están bastante cerca. Y el tercer bloque, que yo llamo principios instrumentales, pues fijaros que tenéis ahí participación, transparencia, coordinación, eficiencia, sostenibilidad, podríamos añadir muchos más. Todos estos los llamo instrumentales porque son instrumentos para alcanzar lo otro, pero de por sí, ser transparentes, ser participativos, promover la coordinación no genera una ayuda humanitaria, digamos, esencial que va a los valores, sino que la potencia, son catalizadores, son la sal, son levaduras que hacen que todo vaya en la dirección que tiene que ir. Pero son instrumentos de trabajo, ¿eh? Muy importantes, cuidado, no estoy diciendo que les puedas quitar, pero tienen otro nivel para mí. Esta es una clasificación mía, por lo tanto no es académica, no la encontraréis por ahí, pero yo creo que es muy importante y la verdad emerge de mucha reflexión. Y ahora quisiera entrar, pero quizá lo voy a parar aquí para ver cómo estamos, porque además si queremos participar un poco ahí, pues ya a las 5 es la hora que acabáis, pues vamos a dejarlo aquí. Quisiera entrar en ver estos 4 puntos básicos, o valores básicos, perdón, de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad. ¿Qué definiciones se manejan? Hay varias, pero yo os voy a proponer algunas, arrancadas lo más cerca posible de las definiciones del movimiento de la Cruz Roja, en algunos casos con añadidos míos para clarificarlo un poco más, porque en algunos casos es muy de ellos, pero en otros creo que son los que los tienen mejor consolidado. Y abajo os digo, desde un enfoque occidental, un enfoque de localización. Esto ya hablaremos mañana, pero uno de los temas que estamos ahora más inquietos en el sector humanitario es lo que se llama la localización de la ayuda, es decir, cómo se lleva a lo local, a la realidad local. Y entonces, cómo se interpretan algunos de estos valores en diferentes culturas, cuando además, yo os decía, creo que arrancamos de una cultura muy occidental, una cultura de derechos, de valores cristianos occidentales, pues a veces nos generan tensiones, ¿no? Y a veces muy fácilmente se desacredita diciendo, no, estas organizaciones es que no lo entienden, es que es imposible que lo practiquen, ¿no? Y bueno, vamos con cuidado porque hay que ver también qué mochilas tenemos que sacarnos y qué partes no, son verdaderamente creencias nuestras que no queremos renunciar a ellas porque creemos que son buenas y que son los motores de nuestra acción humanitaria. Bueno, esto voy a hacer una parada aquí, Marlene, porque quizá voy más despacio de lo que hubiera pensado, pero bueno, yo creo que vale la pena y tenemos otro día y si hace falta más tiempo yo también encantado de seguir, ¿eh? Entonces vamos a abrir un poco el foro, primero si hay alguna inquietud, alguna clarificación, un comentario y lo abordamos y después vamos viendo. Ya digo que vuestros comentarios que mandasteis escritos sobre trasfondo político, la importancia de la coordinación, los impactos negativos y tal están registrados. He hecho alguna referencia así de pasada, pero no quiero entrar a hablar de coordinación porque es todo un capítulo que nos llevaría varias horas, o de efectos secundarios que hablaré del do no harm seguramente ya en la segunda sesión, ¿no? Bueno, si te parece, Marlene, abro un poco el foro, entonces con libertad o levantáis la mano, o le picáis aquí hay un sitio que parece que se levanta la manita, ¿no? O habláis directamente y ya está. Pues adelante. ¿Quién quiere comentar algo? ¿O dar algún feedback? ¿O aportar alguna visión? ¿No? Bueno, tampoco hay que forzar nada, pero yo puedo seguir hablando si queréis, pero a lo mejor hay alguna inquietud de algo. ¿No? ¿Estáis bien? Pues sí, parece. Julia, ¿qué? No, pero podéis poner la cámara. Bueno, si queréis sigo, no tengo inconveniente, pero... De acuerdo.
Marlene, ¿sigo un poco más? Vale, pues sigo un poco más, hago unos 10 minutos más y luego miramos a ver si queréis seguir interviniendo o no. A ver si... Bien. Yo tengo una pregunta, Fernando. Adelante, entonces. Hola, mira, yo soy Ignacio. Quería preguntarte, esos principios, no me acuerdo cómo los llama, universales o los pilares que son la neutralidad, la imparcialidad, siempre nos imaginamos que en otros países cuando se trabaja en terceros países son más fáciles de llevar a cabo, pero cuando uno trabaja, por ejemplo, si tienes una acción humanitaria en tu propio terreno, en tu propio país, o si tienes un conflicto en tu propio país, ¿cómo realmente son mucho más complicados de hacerlo realidad, ¿no? No sé si me entiendes muy bien la pregunta. Sí, sí. Bueno, precisamente ese es uno de los temas que hace referencia, sobre todo el tema de neutralidad, que os decía antes. Afecta a otros también, pero en el de neutralidad es clarísimo. Y entonces, esto tenemos que ser muy realistas. Yo siempre digo, lo que no es de recibo es que nosotros cuando nos ubicamos en nuestras sociedades, y cada uno coja el ámbito social que quiera, desde el europeo amplio hasta el de mi barrio o Euskadi, o cada uno que lo ubique donde quiera, pero en la realidad que yo conozco de cerca, reconocemos las tensiones sociales, las diferentes tendencias, las presiones, los conflictos explícitos y no. Y sin embargo, cuando trabajamos en otras comunidades, parece que queremos que la gente que está allí, o los actores que hay allí, las organizaciones que hay allí, como que se desvinculen completamente de su realidad. Eso es prácticamente imposible. Todos estamos vinculados a nuestras realidades. Entonces, aquí hay un concepto que se maneja en algunas organizaciones que es muy importante también, que es el concepto de la neutralidad percibida. Es decir, aunque yo no sea neutro o neutral, tengo que actuar como si lo fuese en un contexto determinado. No puedo hacer ningún tipo de posicionamiento, no puedo tomar partido, no puedo hacer una posición clara a favor de una de las partes en conflicto, de las tensiones que existen allí. No puedo alimentar más el conflicto yo como actor humanitario. Está fuera de mi mandato alimentar el conflicto, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo no tenga un análisis, lo tengo. Pero en mi forma de actuar no debo utilizarlo si va a repercutir en una alimentación del conflicto. Evidentemente, y como plantea Ignacio, cuando estamos actuando en una sociedad que conocemos más y que somos más conocidos, esto también, aunque lo queramos hacer, a veces es muy complicado, porque estamos ya identificados, la gente sabe, pero si este escribió un artículo sobre esto, pero si esta persona trabajaba no sé dónde, pero si va a tomarse los chiquitos con no sé quién, ¿no? Entonces, al final, estás ubicado en un sitio, ¿no? Aún así, como actores humanitarios, si nos comprometemos con unos valores, tenemos que actuar conforme a esos valores. Y por eso es muy importante reflexionar, porque si hay un valor que a mí no me refleja, pues tengo que admitir las limitaciones que tiene. Fijaos que, por ejemplo, os decía antes la Cruz Roja, que supongo que conoceréis algunos pues, quizá en profundidad, pero la Cruz Roja tiene diferenciado dos cuerpos muy grandes. Uno es el Comité Internacional y otros son las sociedades nacionales. Y todos han firmado los mismos 7 principios, que luego os los presentaré, ¿no? Pero, sin embargo, el Comité Internacional tiene una característica muy específica, que es que sí que se mantiene neutral, pase lo que pase. O sea, pero son lo que nos permite llegar a más sitios. Es decir, el Comité Internacional, aparte de que están protegidos por los convenios de Ginebra, tiene un acceso porque, en general, los estados, los gobiernos, los grupos armados, saben que el Comité Internacional va a ser neutro. Mientras que las sociedades nacionales muchas veces no lo son, ya están incluso conectadas con las políticas gubernamentales, y las ONGs en general pues van a tener posiciones que probablemente no garanticen su neutralidad, aunque esté firmada en sus declaraciones, ¿no? Entonces, efectivamente, los entornos nos afectan mucho. Nuestra reflexión de qué valores tenemos y no, los tenemos que tener muy claros y saber y ser honestos con las poblaciones, con la propia organización y con nosotros mismos, cómo nos adherimos a ellos, y reconocer los límites. Y los límites quieren decir que si tienes un enfoque de derechos muy potente, probablemente estarás llamado, y esto lo veremos en dilemas, a hablar y denunciar situaciones que si fueras puramente neutral no harías. Pero claro, en cuanto hablas, el acceso humanitario se restringe. Es decir, esto forma parte de un balancín. Contra menos neutral seas, o lo voy a poner al revés, más fácil. Contra más neutral seas, más acceso humanitario tendrás.
contra menos neutral seas, más restringido el acceso humanitario. Y a eso hay que añadir además los estereotipos que se pueden añadir. Es decir, hay cosas que no podemos ocultar. Es decir, yo no puedo ocultar pues, que tengo una fisonomía que me refleja como un hombre occidental, mayor, varón, y eso en las sociedades la gente te ubica y te asigna inmediatamente unos parámetros de valores, de comportamiento que o tú manifiestas muy claramente cuáles son los tuyos en tu día a día y en tu hablar y en tu forma de hacer, o si no, no vas a llegar porque el estereotipo te precede. Y por eso el segundo bloque de valores nucleares, Ignacio, le doy yo mucha importancia, porque por ejemplo, y ahora yo hablo de experiencia personal y seguramente vosotros lo tenéis muy claro también, porque sois un colectivo que tiene el enorme privilegio y el enorme, digamos, deber de estar relacionándose en la gente directamente y en lo más íntimo y a veces en las situaciones más extremas, ¿no? Es la enfermedad, el accidente y demás, ¿no? Pero la capacidad de empatizar, de ser humilde, de que te vean en horizontal, eso ayuda mucho a que caigan estereotipos que llevamos ya con nuestra propia presencia física. Si encima de todo eso le añadimos la parafernalia enorme que muchas veces lleva a la acción humanitaria internacional, entonces ya claro, los estereotipos son tremendos y rápidamente se pueden cerrar las comunicaciones, la capacidad de actuar. Entonces, bueno, Ignacio, tu pregunta era sobre, ¿podemos respetar los valores humanitarios esenciales de humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad en nuestras propias sociedades? Yo diría, hombre, el de humanidad seguro que sí, el de imparcialidad creo que bastante también. Independencia y neutralidad se va haciendo cada vez más complejo y neutralidad se hace muy, muy complejo. Pero tenemos que ser muy honestos con esto, ¿no? Y ahí viene el debate que decía de la ética universal, ¿eh? Bueno, vamos a verlo un poco más de detalle esto, pero por eso no sé si te dan por lo menos 4 respuestas así genéricas a lo que planteabas, Ignacio. Yo, Bueno, por ejemplo, tengo la sensación aquí también, bueno, ahora porque estoy fuera, pero coopero con médicos del mundo y también tengo la sensación de que incluso aquí mismo también pasa, porque al final trabajas con gente que es de fuera. Y este problema que lo estamos abordando a nivel internacional, cuando estás en una ONG nacional, también, para mi gusto, estás un poco en la misma situación. Sí. Al final, lo que diferencia, digamos, este contexto internacional de contextos que no sean internacionales es que en lo internacional los contrastes son más claros, ¿no? El contraste es muy claro. Y si tú vas de fuera de una sociedad, como digo, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de 2 viajes que hice seguidos, uno a Somalia y otro a Myanmar, y me sacaron 2 fotos de grupo y cuando las vi es que me quedé muy asustado porque en una parecía yo muy alto en Myanmar y en Somalia parecía muy bajo. Siempre cuento esta anécdota porque es muy claro que hasta tú mismo ni te das cuenta lo raro que eres hasta que no te ves desde fuera. Pero o sea, lo internacional lo que hace es que contrasta mucho, ponen focos y sombras muy claras, ¿no? Pero efectivamente, pero al final los contrastes también se dan en nuestras pequeñas sociedades, en nuestros entornos, desde luego en sociedades migrantes, y el problema son los mismos. Por eso mismo, os decía al principio que me gustaría mucho fuera una sesión que sirviera para bucear hacia adentro, porque en el fondo nos cuestiona cosas a nosotros. No es un paquete que te venga a decir, mira, esto es lo que hay, ¿eh? Lo coges o lo dejas, sino que es nosotros cómo nos adherimos o no, según qué cosas, y cómo construimos organizaciones, cómo construimos la organización en la que participamos, cómo construimos la entidad en la que estamos colaborando y las sociedades con las que participamos, ¿no? Gracias, Icía. ¿Alguna cosa más? O si no, le doy otro empujoncillo y luego abrimos otros 5 minutos más, ¿eh? Supongo que todo el mundo a las 5 tendrá más o menos que marchar, pero si nos tenemos que dar algunos minutos más, yo desde luego no tengo problema y podemos rematar alguna cosa que quede pendiente, aunque ya digo que vamos a seguir el próximo día, ¿eh? Bueno, estábamos aquí, podéis ver la pantalla bien, ¿verdad? Sí, sí. Bien, estos son los principios fundamentales. Aquí ellos llaman principios, he dicho que principios y valores a veces se intercambian, aunque yo a veces quiero ser un poco más preciso, pero bueno, yo mismo también los intercambio las palabras. Bueno, los 4 primeros son los que ya hemos visto, ¿eh? Los más universales. Y luego ellos, la Cruz Roja, el movimiento de la Cruz Roja, tiene estos otros 3, voluntariado, unidad y universalidad. Fijaros que el de universalidad es un valor que no aparece en otros sitios, pero que en realidad es esencial para poder hacer la acción humanitaria sin distinción
pues ni de grupos étnicos, ni de países, ni de lugares, ni nada. Vamos a ver los 4 primeros valores humanitarios, los nucleares, que decía, los esenciales, perdón, que decía al principio. Y aquí os estoy poniendo definiciones que están arrancadas o sacadas de la Cruz Roja, pero adaptadas por mí, ¿eh? O sea que si vais directamente a Cruz Roja veréis algunos cambios. Bueno, el principio de humanidad lo podríamos resumir así, ¿no? El sufrimiento humano tiene que abordarse donde quiera que se encuentre, con especial atención a los más vulnerables, pero además está esta característica, es que toda persona tiene derecho a recibir ayuda humanitaria, se entiende, y además a ofrecerla. Esto es importante. Las organizaciones humanitarias no tienen la exclusividad del acto humanitario. Otra cosa es que tienen la responsabilidad profesional de la acción humanitaria, de hacerlo, como os decía yo antes, de una forma organizada, con un objetivo claro, con unos destinatarios claros y con unos valores claros, ¿no? Pero toda persona tiene derecho a recibirla y también a ofrecer acción humanitaria, ¿no? Y el sufrimiento humano hay que abordarlo, esté donde esté, quien lo padezca y desde luego con el criterio de priorización de vulnerabilidad, ¿no? De los más débiles. El principio de neutralidad. Lo que dice es que no hay que tomar partido en las hostilidades ni participar en ningún momento, esto está sacado directamente en Cruz Roja, en controversias de naturaleza política, racial, religiosa o ideológica. Bueno, aquí el concepto de racial yo lo cambiaría por étnico, hay todo un debate antropológico también del concepto de raza y demás. Hoy en día casi no se utiliza el concepto de raza, pero así es como lo tiene reflejado Cruz Roja en este caso. Pero en todo caso, es en ningún momento involucrarse en controversias que puedan alimentar conflictos. Esto es muy complejo y muy pocas organizaciones pueden declarar ser neutrales al 100%. Yo, sinceramente, tengo, no sé, 35 ya 36 años en esta historia. Pero yo solamente me atrevería a señalar al Comité Internacional de Cruz Roja, el único, como neutral de verdad. Y además lo ves. O sea, hay, por ejemplo, un aspecto muy claro. Tú entrevistas a muchos actores por un trabajo de acción humanitaria, de estudio y demás, y en cuanto das con el Comité Internacional de Cruz Roja, amabilísimos, súper diplomáticos, te sacan un té, un café, pero no sueltan prenda de nada. Pero de nada. Bueno, porque lo tienen muy claro, ¿no? Y cualquier otro, pues al final dice, bueno, entre nosotros, pero allá va, pum, te sueltan todo, ¿no? Bueno, esta capacidad de decir yo me abstengo de todo, claro, tiene también limitaciones muy grandes, ¿no? Y de hecho, dentro del propio Comité Internacional Cruz Roja ha generado tensiones muy fuertes, es decir, ¿dónde está el límite de estar silenciados, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos ver atrocidades y seguir aquí haciendo un taller de, ¿cómo se llama?, de miembros artificiales, ¿no?, de artificial limbs, ¿no? ¿Dónde está nuestra? Bueno, pues está en una opción muy clara, que tiene otras consecuencias, pues también muy claras y muy limitantes. La imparcialidad nos dice que no debemos discriminar ni por nacionalidades, ni por etnias, ni creencias, opiniones políticas, género, etc., orientación sexual, y que además tenemos que esforzarnos por aliviar el sufrimiento de las personas, y el único criterio es el de las necesidades, dando siempre prioridad a los más vulnerables y a los casos más urgentes, ¿no? Es decir, si al final tenemos que hacer opciones, porque los recursos siempre van a ser limitados, yo nunca he visto un sitio donde digan que sobran recursos, y hay sitios donde se ha declarado que había más recursos de los necesarios. Me voy a extender, pues si queréis hablamos de algún caso de esos que yo niego claramente, pero en la mayoría, en todo caso de los casos, pues siempre hay que hacer estas opciones, pues desde luego no se puede discriminar por creencias, por etnia, por afiliaciones, ¿no?, sino que el único criterio es la necesidad. Y esto es lo que dice el principio de imparcialidad. Y el de independencia es ser siempre autónomos, para poder actuar siempre de acuerdo con nuestros principios. Este es un principio que yo creo que es bastante claro, que se perfila muy bien, pero tiene un requerimiento. Y es que tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros principios humanitarios. Cuando las organizaciones no lo tienen trabajado, y es sorprendente, hay organizaciones grandísimas que tienen esto muy mal elaborado. O sea, si haces un análisis de las declaraciones de valores, de misiones, de idearios, cada uno lo puede llamar de una manera, pero que al final dices, aquí está el meollo de esta organización, el porqué, ¿no?, de esta organización,
pues algunas lo tienen muy descalabazado, ¿no? Muy deslavazado, no hay allí una consistencia clara. Otras lo tienen muy fuerte, ¿no? Como estamos viendo con Cruz Roja, ¿no? Muy sólido, esto quiere decir esto, esta es la forma de trabajar, ¿no? Entonces, el principio de independencia es bastante claro, pero tiene un requerimiento, y es que tienen que estar muy claros todo el conjunto de valores, de principios humanitarios y cómo están articulados entre sí. Esto, como decía, pues cuando se mira como todos internacionales lo vemos con una perspectiva, y como muy bien señalaba esto Ignacio, cuando empezamos a verlo más desde lo local, sea en nuestra localidad, nuestra realidad local, o sea la de las comunidades con las que trabajamos, pueden empezar a requerir interpretaciones diferentes. Con lo cual nos lleva otra vez al tema de la ética universal, y donde nos tenemos que apear del burro de preconcepciones, y donde nos tenemos que hacer fuertes, porque sin un conjunto de valores no podemos actuar. No se puede actuar. Bueno, os hago una referencia a esto y ya chequearemos a ver algún comentario más y demás, y a lo mejor vamos a hablar. A partir de todo esto, estos valores fundamentales que hemos ido viendo y que van emanando, en ese iceberg que veíamos, en la punta estarían los comportamientos, las conductas y cómo esas conductas se quieren regular. Y hay códigos de conducta que están muy pegados a la ética, y luego están lo que llamamos los estándares profesionales, que a veces se mezclan, se entrelazan. Aquí os he puesto algunos de los más importantes. Hay muchísimos, muchos, pero estos son los más importantes. Uno es el Código de Conducta Humanitario, que lo quería haber visto hoy, pero quizá ya lo vemos la semana que, o sea, el mes que viene. Ahora chequearemos a ver cómo va todo. Otro es lo que en castellano se ha traducido como la norma humanitaria esencial, que es el Core Humanitarian Standard, normalmente se conoce así en inglés, y que recoge una serie de compromisos de las organizaciones que se comprometen a hacer esto, y también algunos valores, entre ellos el de neutralidad, lo cual genera, a mi modo de ver, pues esa ambigüedad de la que os hablaba, ¿no? Con tal de no rascar mucho y entrar en problemas, lo ponemos y decimos que lo hacemos. Los estándares esfera, que articulan muchas cosas, pero fundamentalmente 4 bloques, aunque luego tienen añadidos que se van completando. Pero son estándares profesionales en agua, saneamiento e higiene, un bloque. El segundo bloque es en alimentación, nutrición y medios de vida. El tercer bloque es shelter and settlements, cobijo y asentamientos. Y el cuarto es precisamente salud, que es el más extenso y complejo, porque, bueno, pues, sabéis vosotros muy bien, es un campo muy desarrollado, también milenario, con muchos elementos. Estos son los estándares esferas, son estándares profesionales de cómo hay que actuar en acción humanitaria en estos 4 sectores. Luego hay un capítulo de protección, está integrado el Core Humanitarian Standard, bueno, una serie de cosas que lo hacen un poquito más complejo. Está los estándares mínimos en educación en emergencias, que no entraron en los estándares esfera, que hablan de cómo desarrollar trabajos de educación en contextos humanitarios. El Código de Conducta contra la Explotación Sexual, de un comité especial que existe. El documento de posición sobre la relación con actores militares, cómo los actores humanitarios se tienen que relacionar o no con actores militares, y otros muchos que haya. Yo diría, si no es un ámbito familiar para vosotros todo esto, y tenéis sin embargo curiosidad y ganas de leer algo, pues diría los 3 primeros que se he puesto en negrita son los que valen la pena, como más densos y más interesantes, y dentro de esfera, desde luego, el capítulo específico de salud, y también quizá el de higiene y la parte de nutrición, también hay trozos ahí que yo creo que os pueden interesar mucho. Y en todo caso el código de conducta, pues sí, y lo vamos a ver, tenemos un vídeo preparado que lo presenta en unos minutos y ya está. Bueno, quedan muchas más cosas. Aquí ya entraríamos ya con lo que sería este código, pero quizá como estamos ya rozando las 5, vuelvo a parar y miramos un poco cómo estamos de preguntas, de comentarios, y definiríamos un poco ya cómo actuar para la próxima sesión. ¿Os parece? Bueno, pues venga, the floor is yours, que dicen los ingleses, así que tenéis la palabra si queréis comentar o dar algo de feedback. También ayudaría de cara al diseño de la próxima sesión, que más o menos lo tenemos perfilado, pero bueno, se cambia todo lo que haya que cambiar para que os sea lo más útil posible. Adelante.
¿Quién quiere intervenir? ¿O nadie quiere intervenir? Os pregunto yo directamente. ¿Os aporta una reflexión o creéis que es demasiado abstracto y quizá podríamos habernos ido mucho más a lo concreto? Vamos a hacer más concreto en la segunda parte, eso ya lo teníamos previsto así, pero bueno, también un poco de feedback puede venir bien. Venga, yo me animo. Muy bien, Julia. Que si no, no vamos a dormir. Venga, Julia. Bueno, pues nada, yo soy Julia para los que no me conozcan, para los que la mayoría me conocéis, pero bueno, como veo que hay mucha gente que no sé quiénes son, porque bueno, pues están ahí cerrados, pues no sé. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por la charla, me ha parecido muy interesante, eso primero de todo. No creo que haya sido muy abstracta, a mí me ha parecido, no sé, en realidad vas al meollo del asunto, por así decirlo, ¿no? Como bien decías, yo sí que quiero aportar por el tema del concepto de neutralidad, que creo que es muy, muy difícil. Creo que es muy difícil porque no es que sea, es prácticamente casi imposible, ¿no? Porque al final hay muchos actores que son no gubernamentales y hay muchos actores que son gubernamentales y ahí entraríamos en geopolítica y probablemente ningún actor gubernamental sea probablemente neutral porque la mayor parte de agencias, sobre todo los chinos, ¿no? Que son ahora muy activos, por poner un ejemplo, utilizan la cooperación o la acción humanitaria con otros fines también posteriores. Entonces, eso daría mucho para hablar, el tema de la neutralidad. Y luego por ir más al tema del campo, más de personal, ¿no? Que nos puede hacer reflexionar más a nosotros. ¿Cuánto ayudas más a las personas siendo neutral y ayudando solo a paliar las consecuencias de ciertos problemas o ciertos actos? ¿O cuánto las ayudas intentando ser el motor de cambio de los problemas que generan esas consecuencias, ¿no? Esa es la reflexión principal que yo me planteo. Si ayudas más a la gente intentando evitar que haya más problemas o haya más hambre o haya más problemas, pues levantando tu voz o intentando impedir que sucedan cosas, o solo les intentas ayudar cuando pues dejas que las cosas sigan su curso, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad se le puede pedir a las personas que ven que sucede algo que no está bien, por decirlo así, ya que ha salido tanto el tema de la ética, y dejan que suceda sin hacer nada por impedirlo, ¿no? Creo que ahí está el debate interesante de este tema. Sí, gracias, Julia. Da para mucho, pero solamente por hacer una pequeña reacción y estando muy de acuerdo contigo, yo creo que como ubicándonos como actores humanitarios, como agentes humanitarios o como trabajadores humanitarios, que me gusta también a mí reconocerme así, yo creo que hay un tema muy importante y vuelvo a enlazarlo con el valor de la humildad. Es el tema de decir, yo no soy Dios, yo no tengo la varita mágica para resolver todos los problemas de la humanidad. ¿Cuál es mi mandato, mi misión en este contexto? Y ahí tengo que hacer yo mis balances. Y si mi balance es que tengo que estar callado porque voy a poder salvar vidas, porque voy a aliviar el sufrimiento de gente concreta que tengo enfrente, y otros harán un trabajo de denuncia, de presión política y demás, aunque yo mi corazón esté dividido en las dos cosas, en ese momento tengo que estar muy centrado y saber, esta es mi misión. Y al revés, si mi misión es la de denuncia, documentar, movilizar, yo eso tengo que hacer bien a fondo, profesionalmente. Lo que yo creo que a veces nos movemos, o algunas personas se mueven, entre la estridencia del grito y la queja y el no hacer. Y entonces, bueno, pues eso no lleva a ningún lado. O sea, el chillar sin una estrategia clara de cómo abordar el problema y al mismo tiempo renunciar a la acción, para mí es el peor terreno, ¿no? Es el terreno del cafetín que digo yo, ¿no? Para discutir un café está muy bien, pero no vale para nada. Entonces yo creo que lo importante es, a partir de esta reflexión profunda, ubicarte tú como trabajador o actor humanitario, este es mi papel. Y renuncia a cosas, siempre renunciamos a cosas, que me duelen mucho, pero tengo que renunciar. Y yo desde luego he visto varias veces en las tesituras, si quiero llegar aquí, tengo que estar con este nivel de silencio, tengo que estar con este nivel de discreción, con este nivel de invisibilidad. Claro, los actores humanitarios, no quiero, los que me conocéis ya sabéis que no es así, pero y los que no me conocéis viéndome la barba blanca, pues os vais a imaginar enseguida que no es así.
no quiero hablar mal del sector al que dedico mi vida y que es mi vida, vamos, mi corazón, ¿no? Pero es verdad que a veces el sector humanitario nos gusta mucho la atribución de éxitos. El atribuirnos los sucesos, iba a decir, los éxitos, ¿no? Los resultados positivos, ¿no? Y claro, eso, si queremos ser visibles, pues nos limita a cosas. A veces hay que hacer invisible y decir, bueno, yo sé que lo estoy haciendo por una serie de valores, por una serie de creencias, por una serie de compromisos, por ser eficaz, y yo no voy a brillar en ningún sitio, pero no pasa nada. Y hay veces que hay gente que tiene que brillar mucho para poder llegar no sé dónde y que puedan hacer cambios. Bueno, pues ese es tu papel en ese contexto, ¿no? Yo lo que creo, Julia, es que efectivamente luego se puede jugar a todo, a la omnipresencia. Es decir, y a veces yo creo que la cultura occidental nos lleva un poco a una cierta arrogancia. Es decir, bueno, es que podemos hacer todo. Entonces a veces hay que decir, pues no, llegamos aquí. Y ese mandato tenemos que tenerlo muy claro en la institución en la que estemos y en lo personal. Muy bien, igual cogemos algún comentario más. Marlene, si te parece, dejamos ya para la segunda sesión lo que sería empezar con el código de conducta y los desarrollos posteriores de lo que serían dilemas, enfoques y ya las conclusiones. Y ahora podemos ver también si queréis traer, alguien se quiere comprometer a traer algún caso concreto o prepararlo, enviárnoslo con antelación a Marlene o a mí directamente, pero vamos, Marlene es la que está vinculada a todo esto, para que podamos también traerlo ya como casos vuestros si es que alguien quiere compartirlo. También puede ser. Pero bueno, antes de pasar ahí, un par de minutillos más, como también hemos arrancado con un poquitín de retraso, pues si hay algún comentario más antes de cerrar. Yo pienso que la charla de hoy ha sido muy interesante. A mí, que yo estoy un poco metida en este mundo, siempre me ha gustado desde hace muchos años, nunca había visto un enfoque de esta forma. Y creo que me hubiese venido muy bien haber tenido esta charla antes de irme a Mozambique, por ejemplo, porque para mí fue muy complicado disfrutarlo. O sea, sé que ayudé, sé que hice bien cosas, pero creo que no lo disfruté porque no tenía estos valores, no tenía esta reflexión hecha y me hubiese venido súper bien para buscar mejor mi camino. Que al final son organizaciones muy grandes y tampoco sabes muy bien por dónde puedes ayudar o de qué forma. Y sí que tuve un poco la sensación de estar perdida y creo que si llego a saber qué valores quería transmitir o podía haber ayudado más o de diferente forma. Bueno, siempre se puede seguir aprendiendo, todos aprendemos y desde luego Mozambique, que país que he estado un montón de veces, me quiero muchísimo, las últimas misiones que hice, además la edad también tiene una perspectiva que es muy interesante, porque claro, me tocaba trabajar con muchas organizaciones con gente que tenían 40 años, 30 años, 25 años, ¿no? Yo les decía, conozco vuestro país mucho antes que vosotros, ¿no? He conocido la guerra que vosotros habéis conocido y una relación súper cordial, un país extraordinario con muchísimas necesidades, con mucho conflicto. Y claro, hay que ir bien equipado, como dices, Itziar, hay que ir con una mochila llena de cosas y saber también cuándo la estás dejando. Es decir, bueno, pues la dejo en la mochila y me quedo aquí pues desprovisto en este contexto y ya está, y a ver cómo lo absorbo, ¿no? La capacidad de desprenderse, de escuchar. Mira, salto un poquito más, por compartir personalmente, pero creo que es importante. Algunas personas se tienen que despedir, bueno, gracias y ya os habéis estado. Los demás nos quedamos igual un minutillo más. Recuerdo una vez explicando, dando una sesión sobre diplomacia humanitaria y alguien me dijo, bueno, Fernando, nos presenta muchas cualidades que hace falta tener para ejercitar la diplomacia humanitaria. ¿Cuál es la cualidad que tú subrayarías lo más importante? Y yo la subrayé, la que os voy a decir ahora, pero para diplomacia humanitaria y para cualquier tipo de acción humanitaria. Y es la escucha activa, la escucha empática. Verdaderamente, o sea, ese ejercicio de decir, estoy vacío, llenándome de todo lo que me están diciendo, y cuando llegue a mi cuarto, donde esté alojado, intentaré integrar todo lo que he oído de toda la gente que me ha estado hablando hoy. Eso es fundamental. Es fundamental. Tenemos tantos cursos de liderazgo, tantos cursos de hablar en público, tantos cursos de retórica, tantos cursos de lógica, pero todo eso responde también a una cierta mentalidad de la imposición. De desde arriba tienes que ser capaz de brillar. Y aquí se lo explica, pues esto, desde la edad, ¿no? Ganar otro. Algún micrófono se activa por ahí. Bueno. En fin, entonces, Itziar, qué bueno que gente como tú, joven, pero que ya ha tenido experiencias, también diga y transmita a otros, oye, que estos discursos no son palabras en el aire, que es que nos ayudan en la práctica.
porque es que me toca el corazón y mi cabeza de cómo hago las cosas y el por qué. Yo creo que lo que más hace sufrir a un trabajador humanitario es descubrir al cabo de un tiempo que no tiene claro el por qué, ni el para qué. Tenía claro el dónde, el cómo, incluso el para quién. Pero el por qué y el para qué. Entonces, cuando te caen esas preguntas, resulta que llevas 1 año, 2, o 6 meses, o 3 años, dices, madre del amor. Madre del amor. Bueno, venga, alguna cosilla más y ya, Marlene, porque yo tampoco quiero abusar del tiempo de todas vosotras. Pues si os parece, hacemos ya un poco el trazado para cómo sería el 4 de mayo. Y en todo caso, como está grabado, bueno, espero que esté grabado, ¿no? Pues, ¿alguna cosa más? Bueno, entonces yo os propongo lo siguiente. La próxima sesión arrancamos con el código de conducta, además va a ser un poco más interesante porque vamos a ver un vídeo. Tengo algunos que son muy bonitos, pero nos llevarían más tiempo. Para una sesión de 1 hora y media me da apuro con ocupar tanto tiempo. Pero vamos a ver uno cortito que nos va a presentar el código de conducta, lo vamos a desglosar un poco más. Vamos a dar los enfoques. Quiero hablar un poquito más del do no harm, porque lo habéis planteado en vuestras preguntas previas de no hacer daño, la historia de las consecuencias que tiene lo que hacemos. Y también os invitaría a que quienes de vosotras y vosotros tengáis alguna experiencia alrededor del tema que estamos hablando, ¿verdad? De valores humanitarios, queréis compartir o queréis que lo analicemos, o bien nos mandáis un parrafito, 2 parrafitos vía Marlene, ¿te parece a ti bien, Marlene? Con antelación, y ya con Marlene yo lo coordino, y entonces intentamos ilustrarlo. Si no queréis, pues nada. Y si alguna de vosotras que tenéis a lo mejor relación o porque os conocéis, queréis trabajar alguno de estos temas o elaborar algunas preguntas alrededor de lo que hemos visto hoy, pues también lo podéis hacer y decir, oye, mira, pues yo y Menganita nos hemos juntado y hemos hablado de tal y queremos plantear esto. Pues bien, porque intentaremos que la próxima sesión vosotros ocupéis más espacio, ahora que nos conocemos un poquito más y que hayamos sentado unas bases. Y este es un poco el programa y yo esperaría pues ahora que Marlene primero me diga si lo puede validar lo que he dicho, porque al final entre Osakidetza y la Agencia Vasca tenéis que ver lo que queréis o que necesitáis, yo solamente soy un instrumento aquí y Paul también, por supuesto, si hay alguna cosa de enfoque que quiera orientar o corregir respecto a la próxima sesión, pues adelante. Yo con esto os mando otra vez mi sincero reconocimiento, mi cariño para este sector que para mí es muy, muy cercano. Siempre que viajo por ahí a veces digo, quiero ir a un hospital del hospital y tal, me dice, pero ¿tú qué te pasa? Digo, esto estamos en otra cosa. Digo, no, me da muchas pistas de cómo está organizada aquí la sociedad y cómo funcionan las cosas, ¿no? Y también del sufrimiento humano, da muchas pistas a veces. Así que todo mi cariño y admiración. Y nada, ya doy la palabra a Marlene, Paul, lo cerráis como queréis conveniente, pero sí sería bueno validar si el proceso que he planteado es correcto o queréis hacerlo de otra manera y ya nos veríamos el 4, espero, de mayo. Y si alguien quiere escribirme a mí también, mi correo es muy fácil, aparte tengo una web con mi nombre, ponéis ahí fernandalmasa.com y saldrá mi correo, me podéis escribir, no hay ningún problema, encantadísimo. No, si queréis luego os enviamos el correo también a todas para que lo tengáis y así nos podéis contactar para lo que queráis, ¿no? Como os hemos enviado los anteriores. Os mandamos si queréis los enlaces a las normas por si les queréis echar un vistazo y también de ahí surge algo y desde ahí nos vamos un poco compartiendo si os parece lo que os pueda sugerir o las ideas que os puedan surgir para la próxima reunión y eso, igual eso, pues hacemos algo más dinámico. Pues para invitar también a que todas podamos hablar un poco, porque es verdad que hay un montón de experiencia en el grupo, así que yo creo que puede ser interesante también compartirlo. Y sin más de momento, cualquier idea o sugerencia que tengáis también para mejorar o así todos los aspectos más logísticos o demás, pues nos hacéis llegar, ¿vale? Yo mañana, si eso, os envío los correos, el mío, el de Fernando también, para que nos podáis tener como referencia y contacto y esos links, y de ahí vamos avanzando hasta el 4 de mayo, que nos vemos otra vez. Eskerrik asko.